Les damos la bienvenida a quienes se están sumando a este encuentro organizado por la Oficina de Comunicaciones del Opus Dei en Chile. Este año hemos invitado al destacado comunicador español Yago de la Cierva, con quien podremos reflexionar sobre la importancia de encontrar buenas prácticas para aprender a dialogar sobre temas controvertidos. Dicho de otro modo, intentar conversar sobre valores y estilos de vida pacíficamente, sin pelear con quienes no piensan como yo. Este encuentro tiene como contexto la conciencia de que estamos siendo protagonistas de un momento histórico mundial en el que se perciben conflictos, desacuerdos y una creciente polarización en todos los niveles de la vida social. En este sentido, nos interpelan las palabras recogidas por el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Podemos buscar juntos la verdad en el diálogo, en la conversación reposada o en la discusión apasionada. Es un camino perseverante, hecho también de silencios y de sufrimientos, capaz de recoger con paciencia la larga experiencia de las personas y de los pueblos. Yago de la Cierva es profesor de Comunicación Corporativa y Gestión de Comunicación de Crisis del IESE en España, está con nosotros desde Madrid, y de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Sus últimos libros son Leading Companies Through Storms and Crises y en el ámbito de la comunicación de la Iglesia, Cómo defender la fe sin levantar la voz. Respuestas civilizadas a preguntas desafiantes. Yago de la Cierva expondrá sobre el valor del diálogo para superar el monólogo que nos puede invadir a la hora de defender valores que consideramos intransables. Yago, muy buenas tardes. Nuevamente agradezco tu presencia entre nosotros y ahora me callo yo para que hables tú, que es a quien nos interesa escuchar. Estoy encantado que me hayan invitado, sobre todo porque a los profesores nos encantan que nos escuchen. Me gustaría saber mucho lo que piensan ustedes, sobre todo en Chile, ¿no? Porque es uno de los países que ustedes piensan que están más polarizados y yo no estoy tan seguro, pero en fin, vamos a explorarlo. Entonces, insisto en este elemento. A mí me gustaría que esto no fuera una clase para nada, que no fuera una conferencia, sino que fuera un coloquio. Y por eso hay tantas personas que están tomando notas de las preguntas para poder responderlas. Muy bien, pues a mí me gustaría partir de una experiencia que a mí me ha pasado varias veces y quizá no sea yo un caso único, que es llegar a una reunión donde hay personas que no conozco y la primera sensación que tienes es decir, bueno, estas personas, ¿qué pensarán sobre los temas más acuciantes de la sociedad, del debate público, de lo que han publicado recientemente los medios, de lo que está en discusión? Y yo a mí mismo me he parado diciendo, tengamos la fiesta en paz. No voy a hablar de estos temas, ¿no? Y yo creo que, entonces esto que me pasa a mí, que me dedico a la comunicación, de esa sensación de decir, no sé lo que piensan los demás, probablemente haya gente que piensa de una manera muy distinta a la mía, no toquemos estos temas. Que es como si hubiera llegado al mundo hispánico esa indicación del mundo anglosajón de hay temas que nunca hay que hablar. Nunca hay que hablar de política ni de religión. Si hablas de un tema, si no conoces a la gente, habla como mucho del tiempo, ¿no? Entonces, esto es una sensación que nos pasa a todos, de que tenemos una especie de negociación entre lo que realmente somos, que es lo que pensamos, y el tener una convivencia, tener una relación pacífica, ¿no? Entonces a veces pensamos, decir lo que yo pienso me lleva al conflicto. Y por lo tanto, ¿qué hago? ¿Voy al conflicto o tengo la fiesta en paz? Tengo la fiesta en paz tiene muchas ventajas, porque en el fondo todos queremos la paz y queremos la serenidad y no queremos ser fuente de conflicto. Normalmente no queremos ser el origen de un conflicto. Pero al mismo tiempo tiene sus inconvenientes. Tiene los inconvenientes de que
si yo no soy a sí mismo, y además uno de los valores fundamentales de nuestra cultura es la autenticidad, ¿no? El ser lo que uno es independientemente de lo que piensen los demás, y eso está considerado como algo muy positivo, ¿no? Entonces, primero, nos traicionamos a nosotros mismos, y segundo, para los que tienen unos valores, los valores cristianos, ese no decir lo que uno piensa, en el fondo es una traición a su vocación, porque ni damos testimonio, ni tampoco podemos evangelizar. Y entonces en toda conversación, digamos, el alma de un cristiano es un alma, digamos, apostólica que quiere llevar el evangelio a los demás. Entonces, tiene esos inconvenientes, pero al mismo tiempo el hecho de no crear conflictos es algo positivo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esto nos pasa a muchos, a lo mejor a ustedes no les pasa, nos pasa a muchos. Y esto, en ese ámbito de qué nos pasa, lo vemos especialmente hoy porque estamos en una sociedad especialmente polarizada. Y hablamos mucho de polarización. ¿Y qué es la polarización? Bueno, pues una sociedad o un colectivo en general, un colectivo normalmente está dividido en gente, digamos, en el centro, y luego siempre hay márgenes extremistas a un lado y a otro. Pero en una sociedad sana, la mayoría de la población, la mayoría de sus miembros, está en el centro. Más a la izquierda, más a la derecha, más arriba, más abajo. En los extremos siempre hay gente, pero la mayoría comparte muchos valores. ¿Y qué es la polarización? La polarización es cuando, por temas que ahora veremos, por cualquier tema, digamos, los que están en el centro se separan y se acercan a los extremos. Entonces, las mayorías están en los dos polos, por eso se llama polarización. Y en el centro no hay casi nadie, hay pocos, siempre hay alguno, pero hay pocos. O sea que la sociedad, en vez de dividirse en, utilizo términos políticos, pero es más bien sociológico, ¿no? En vez de estar centro-izquierda, centro-derecha, izquierda-derecha, extrema-izquierda, extrema-derecha, en lugar de esto hay muchos, en sociología pues les llamamos, ¿no? Le llamamos, digamos, partisanos, o sea, pretendientes, y luego tenemos activistas y luego radicales. O sea, tenemos muchos radicales, muchos extremistas, menos partidarios de un lado y casi nadie moderado en el centro. Entonces, esto es una sociedad, es una situación que está pasando en todo Occidente. Ayer publicaba uno de los periódicos de referencia en el Reino Unido, el The Guardian. The Guardian publicaba un informe que explicaba cómo el Reino Unido nunca ha estado tan desunido, ¿no? A raíz del Brexit, ¿no? El Brexit ha dividido la sociedad entre rural y urbana, entre mayores y jóvenes, entre industria y el campo, ¿no? Y además el 49-51 en casi en los tres ejes, ¿no? Y entonces, pero Estados Unidos está dividido, Colombia está dividida, España está dividida, Italia está dividida en algunos temas. Es decir, es un fenómeno que es en parte natural y en parte provocado. En parte natural porque, digamos, los canales de comunicación que usamos en esta sociedad son tendentes al conflicto. ¿De acuerdo? Es decir, los medios de comunicación, como viven de la publicidad, de la visita, digamos, necesitan, para que cualquiera de ustedes entre en una noticia, la noticia tiene que ser llamativa, porque si no, nos basta con el titular. Entonces, o acentúo la dosis de conflicto o nadie me lee. Y entonces entonces se exagera eso. Y luego en las redes sociales lo mismo, porque sociológicamente las redes sociales tienen un tono de conflicto más alto. Yo he vivido muchos años en Italia y digo más o menos en broma que
que el italiano medio es como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Los italianos son personas amabilísimas, cordiales, educadas, cultas, refinadas, hasta que tienen un volante entre las manos. Cuando tienen el volante entre las manos, son pilotos de Fórmula 1. No hay carriles, no hay semáforos, da lo mismo. Y entonces hay una lucha porque yo me he encontrado con señoras de 75 años compitiendo para intentar salir los primeros. Y dicen, pero paz. Pues las redes sociales es muy parecido a un italiano con un volante entre las manos. En redes sociales uno es naturalmente conflictivo. Uno saca toda la bilis que tiene dentro y eso contamina el debate público. Contamina. Entonces, tenemos esos factores y luego tenemos internos y tenemos factores externos, que es muchos políticos, parece muchos gobernantes o líderes sociales creen que van a conseguir el poder, la autoridad, polarizando. Es decir, es muy fácil ganar un debate en vez de convenciendo con las ideas propias, o sea, que mi propuesta es mejor que la otra, es mucho más fácil denostar a la otra parte, insultar, criticar, rechazar de plano. Entonces, cuando vas a un debate, digamos, a cualquier discusión, donde se ponen de manifiesto al menos dos opciones, el que ataca es más fácil que gane. Dentro de lo... Vamos a ver, ataca no de manera violenta, porque la violencia produce rechazo, pero sí el que consigue demostrar que el otro está equivocado, no que uno tiene razón, sino que el otro está equivocado, gana. Y por lo tanto es muy tentador para quien busca ganar, polarizar. Pero tiene un inconveniente, que es que una vez que he ganado, gano en un colectivo que está dividido. Y puedo ganar el poder, pero es muy difícil mantenerlo. Es muy difícil gobernar a un colectivo dividido. Y por eso lo hemos visto, por ejemplo, en la campaña del año pasado, en las presidenciales de Estados Unidos, vimos como Biden y Trump se atacaban de manera visceral. Y el primer discurso de Biden, recién nombrado, es: quiero ser el presidente de todos, quiero que el país se vuelva a unir. ¿Por qué? Porque con polarización no se puede gobernar. Entonces, esta polarización es universal y va a más, porque no parece que haya valores que nos unen. Entonces, en el ámbito cultural tradicional, esto es peor todavía. ¿Por qué es peor todavía? Es peor todavía porque los cambios culturales hacen que lo que era una posición dominante antes, en concreto los valores tradicionalmente unidos a la antropología cristiana, ¿no? El valor de la familia, el valor del mérito, el valor de la vida, ¿no? Todos estos valores, la educación por parte de la familia, etcétera, todos estos valores se han puesto en tela de juicio. Antes, digamos, antes ya sabíamos que no eran compartidos por todo el mundo. O sea, antes sabíamos que había mucha hipocresía, ¿no? No recuerdo quién lo definió, pero la hipocresía es como el impuesto que paga el mal al bien, ¿no? Que hay que reconocer que el bien es bien y yo sigo haciendo el mal, pero soy hipócrita, intento cubrirlo, ¿no? Bueno, había hipocresía, ¿no? Sin duda. Y luego había tolerancia, es decir, siempre en las sociedades de inspiración cristiana hay un margen, ¿no? Mayor o menor, que tiene que ver con, digamos, no obligar a todo, ¿no? Entonces, el cambio cultural nos lleva a que hay unos nuevos valores y esos nuevos valores no son tolerantes. Es decir, se imponen, o sea, excluyen a todo lo que no es así, ¿no? Yo me he fijado, lo vemos en el debate, en temas más relacionados con la inspiración cristiana, pues es, por ejemplo, en España,
lo que hemos visto es recientemente, recientemente, desde hace 2 años, cualquier niño de 12 años puede pedir terapias de cambio de sexo sin informar a los padres. Y si un niño, y si el colegio se entera que los papás quieren condicionar la decisión del hijo o de la hija, se les retira la patria potestad. Esto es un proyecto aprobado por el Partido Conservador en España. Y cuando les preguntas, ¿y cómo es posible que hayas aprobado esto? Dicen, no, porque si no lo hubiera hecho yo, en el siguiente gobierno del Partido Socialista hubiera sido peor. Es muy difícil ser peor. O sea, para tener un perfil en Facebook hace falta tener 13 años y para cambiar de sexo bastan 12. O sea, hay una contradicción muy fuerte de unos nuevos valores. Lo vemos también, por ejemplo, en lo que ha pasado la semana pasada en el Reino Unido, cuando un terrorista ha matado a un miembro del Parlamento, que además era católico, ¿no? Ames. Y entonces, es una noticia terrible, pero cuando después hemos sabido con detalle lo que ha pasado, es que cuando el parlamentario católico, moribundo, pero todavía vivo, estaba rodeado de la policía que le protegiera, ha llegado un sacerdote para darles la unción de los enfermos y la policía no le ha dejado pasar. Entonces, ¿qué nos revela? Revela que, digamos, en la sociedad actual, lo cristiano es tolerado. Y en el Reino Unido, que es un país tradicionalmente cristiano, no católico, pero sí cristiano, el hecho de que se vea a un sacerdote como va a contaminar las pruebas y por lo tanto no le dejamos pasar, eso es una agresión a la libertad religiosa enorme, enorme, ¿no? Y lo vemos también en una diócesis de Estados Unidos, donde, digamos, la equiparación de las personas que se han cambiado de sexo es tan total que han empezado a llegar transexuales a los seminarios católicos diciendo que son hombres y que por lo tanto no se les puede rechazar. Y entonces el obispo de la diócesis lo que ha ordenado para entrar al seminario es un análisis del DNA. O sea, es decir, hay un cambio cultural fortísimo y es razonable que los que se consideraban en la mayoría se den cuenta que no son mayoría, que no somos mayoría, y por lo tanto se produzcan esos fenómenos que han sido muy estudiados de la espiral del silencio. Si yo sé que mi posición es minoritaria, tiendo a callarme. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un fenómeno universal. Pasa en la sociedad civil, pasa en la sociedad civil respecto a lo religioso y pasa también en la Iglesia. Es decir, recientemente, por ejemplo, el Papa ha dicho unas palabras sin mencionar la emisora de televisión a la que se dirigía, pero ha dicho, hay una emisora de televisión, la más grande, emisora católica, la más grande del mundo, que se dedica a criticarme continuamente, pero yo sigo adelante. Es una expresión del Papa muy fuerte. A continuación, una de las personas más cercanas al Papa ha explicado estas palabras y ha dicho, por supuesto que no hay que hablar con esos católicos porque con el diablo no se habla. Entonces, claro, para mí ha sido como un bofetón, porque además somos amigos. Pero ¿cómo podemos llamar diablo a unos cristianos que pueden estar equivocados o no? Y en algunas cosas estarán equivocados y en otras cosas los equivocados seremos nosotros. Pero ¿cómo puedo llamarle yo diablo? Y que por lo tanto no merece la pena ni siquiera hablar. Es decir, la polarización ha llegado a la Iglesia y está dentro y nos afecta por muchos motivos que luego veremos cómo podemos combatirlos dentro de la Iglesia. Bien, esto es un fenómeno universal. ¿Y esto por qué pasa? Porque
digamos, hay un libro que les recomiendo que se llama Factfulness, que es un libro que explica muy bien, digamos, los sesgos cognitivos en estos temas de valores. Y él dice que el autor lo que explica es que hay dos elementos fundamentales que nos hacen equivocarnos. El primero es la ignorancia, y hay mucha ignorancia hoy. Y el segundo es el pesimismo. Es decir, que en una situación que ignoramos, automáticamente nos ponemos en lo peor. Y cuando nos ponemos en lo peor, pues entonces nuestra reacción llena de pesimismo es de autodefensa. Entonces, ¿por qué nos está pasando esto? Porque cuando vemos que fuera se piensa de un modo distinto, pueden pasar dos cosas. Una, o que yo me calle, pero no me callo por la presión externa, me callo porque dentro no me siento suficientemente fuerte y por lo tanto me autocensuro. Estamos en unos tiempos de gran autocensura. Y este es un primer elemento que es sumamente efectivo con nosotros. Nos callamos, ¿no? Nos callamos. Entonces, en esa situación de reducir los ámbitos de discusión, lo único que estamos haciendo es dejar que la otra postura gane terreno. ¿Y esto por qué pasa? Porque, entro en el por qué. ¿Por qué pasa? Pasa porque en la civilización actual, que vamos muy deprisa, nos cuesta muchísimo realmente dialogar. ¿Y a qué le llamamos dialogar? Dialogar no es expresar lo que pensamos. Yo me dedico a la comunicación y en nuestros cursos de comunicación, en mi universidad, lo que empezamos siempre, el primer paso de cualquier esfuerzo de comunicación es la escucha activa. Entonces, pensamos que poner en duda, poner en cuestión cualquier cosa que nosotros pensamos, que creemos, que sostenemos, que preferimos, que eso en el fondo es dejar de ser uno mismo. Y eso no debería ser así en general y menos aún todavía para un cristiano. Yo me acuerdo cuando era periodista en Roma y hicimos un documental sobre Benedicto XVI, que era el Papa en ese momento, y la frase que más me golpeó de lo que había dicho Benedicto fue: yo creo porque es razonable. A mí me dejó verdaderamente perplejo. Dije, bueno, esta frase se dice hace un siglo y probablemente esa persona hubiera sido investigada como hereje, ¿no? ¿Cómo es posible que yo cree porque es razonable? ¿Qué va adelante, la fe o la razón? Bueno, pues lo que dice Benedicto es: nuestra fe es razonable. Razonable es un término que quiere decir, se puede razonar. No, se debe razonar. Si yo no razono mi fe, es que no la conozco. Que me he aprendido una fórmula. Son cosas que he heredado y son tradiciones, como en mi familia, pues la tradición es que somos anglófilos y por lo tanto detestamos a los franceses. Pero ahí no hay ninguna razón. Es simplemente, mis abuelos eran así, mis abuelos lo aprendieron de mis bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no debería ser yo. Entonces, en esas circunstancias, pero esto digo en la fe, pero esto también pasa en la sociedad civil. Es decir, la lucha contra la polarización es absolutamente imprescindible para salvar la democracia. La democracia no está aquí para siempre. La democracia necesita ser cuidada y en todos los ámbitos. Y si nosotros, ¿no? Porque no todo el mundo es democrático, no todo el mundo lo es. Y por lo tanto, o los que nos sentimos y creemos en los valores democráticos, o nosotros nos juntamos para decir y encontramos ese terreno común para ver
¿qué nos une? Y luego, ¿qué nos separa? Pues las democracias desaparecen. Las democracias han desaparecido en situaciones polarizadas, con líderes fanáticos, carismáticos, que han demonizado al otro, ¿no? Es el caso de Hitler, a un pueblo sumamente intelectual y culto, al alemán. Por lo tanto, las democracias no están aquí para siempre y por lo tanto nosotros tenemos que ver, la polarización existe, la polarización nos hace mucho daño. ¿En qué manera nos hace daño? Nos hace daño, ustedes piensen cómo era viajar en avión antes de los atentados de las Torres Gemelas. Uno llegaba, el avión salía en media hora, tú tenías tiempo para llegar, te esperaban, el control era rapidísimo, en muchos aeropuertos ya ni siquiera controlaban el pasaporte o el documento de identidad, sino bastaba la carta del check-in, etcétera, etcétera. Y entonces, de repente, todo esto, todo el atentado, lo que dice es, ¿qué hacemos? Todos tenemos que perder 2, 3 horas, controles, prácticamente no te desnudas por los pelos, o sea, perdemos la dignidad, perdemos tiempo, perdemos dinero, no podemos llevar regalos, tenemos que comprarlos en el aeropuerto, o sea, todo por falta de confianza. Pues en la polarización es la falta de confianza social. Es decir, perdemos dinero, perdemos libertad, perdemos autenticidad. Y entonces la sociedad, en vez de estar unida, se convierte en tribus. Entonces, y las tribus nos hacen mucho daño, porque las tribus yo estoy juntos con estas personas y por lo tanto, digo tribus, pero le podemos llamar burbujas, le podemos llamar lo que queramos, ¿no? Pero sociológicamente son tribus sociales. Bueno, en ese ámbito, yo estoy con los míos no porque piensen igual que yo, sino porque son los míos. Y entonces pienso igual que ellos. Y por lo tanto, rechazo todo lo del otro. Y rechazo lo del otro no porque no estoy de acuerdo, sino porque son del otro. Y entonces eso nos hace perder tiempo, nos hace perder oportunidades, nos hace perder plata. La sociedad está desunida y eso en tiempos de paz es malo, pero en tiempos de conflicto, si la sociedad está definida, por ejemplo, si en España estamos polarizados con la independencia de Cataluña. Si hubiera un terremoto en Cataluña, bastantes españoles no ayudarían, diciendo que se fastidien. O sea, nos hace daño, nos hace daño. Bien, y entonces, esto es así y podemos hacer algo. Yo creo que podemos hacer algo y podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho en el tema social y podemos hacer mucho también dentro de la Iglesia. ¿Y qué podemos hacer en el terreno social? Buscar siempre lo que une. Es decir, si sabemos que cosas importantes en nuestra sociedad, la unión de la patria, la integridad territorial, los valores que han hecho de nuestro país uno, ¿no? Yo me acuerdo, una cosa que me sorprendió mucho cuando fui a Chile es ver el lema que tienen ustedes en el escudo, ¿no? Que yo resumo en por las buenas o por las malas. Realmente no es por las buenas o por las malas, ¿no? No es por la razón o por la fuerza, pero es por las buenas o por las malas. Bueno, pero en fin, eso define su identidad, ¿no? Que es de un carácter fuerte, de ser decididos y que eso caracteriza pues, a muchas de sus empresas y por eso han triunfado en todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, pero cuando eso está en peligro, tenemos que unirnos. Es decir, ante la polarización, ningún ciudadano responsable puede verlo desde fuera, puede ser un espectador, diciendo, ahí va, aquí se están pegando estos y estos. No, 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 no. Nosotros, entonces, dicen, bueno, ya hago ya bastante en no ser uno de los dos. No, no es suficiente. Tenemos que ser constructores, en términos políticos diríamos constructores de democracia, en términos nacionales constructores patrios, en sociales,
constructores de unión, porque es mucho lo que podemos perder. Dice, bueno, pero es que estamos ya polarizados. Bueno, la polarización tiene muchos grados. O sea, desde decir a una persona, no estoy de acuerdo contigo y estos son los motivos, a decir, no estoy de acuerdo contigo porque tú eres un sinvergüenza, y de ahí a la violencia verbal y de la violencia verbal a la violencia física leve a la violencia grave, o sea, hay muchos grados. Entonces, yo no sé exactamente cómo estamos, ¿no?, en el nivel de conflicto, de conflictualidad, no sé cómo estamos en Chile, pero siempre se puede ir a peor. Es decir, no lo veamos diciendo qué mal estamos. No, 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 no. Podemos estar peor. Hagamos algo para estar mejor. Y eso depende de las autoridades, porque hay autoridades que polarizan, por supuesto. Pero depende de cada uno de ustedes, depende también de mí, depende de cada uno, en cada uno de los ámbitos donde trabajamos, si buscamos lo que une o lo que separa. ¿Por qué debemos buscar lo que une? Debemos buscar lo que une porque es lo que funciona mejor. Es decir, digamos, hay un profesor del MIT, ¿no?, en Boston, que lo explica así, es decir, el diálogo, o sea, la innovación no parte nunca del enfrentamiento, sino del entendimiento del otro y decir, ¿qué podemos hacer juntos? Es razonable la resistencia, porque, digamos, la resistencia cuando el conflicto no es de intereses, sino cuando el conflicto es de valores, nos parece que los valores somos nosotros mismos y entonces ahí no queremos. Pero la solución ante los conflictos de valores está en hacer algo juntos, quizás sobre otro tema. Es una cosa que yo he visto, por ejemplo, en el choque de civilizaciones entre el mundo occidental y el mundo islámico, medio oriental, ¿no? Bueno, pues digamos, ¿qué podemos hacer juntos? Y la primera iniciativa es, podemos hacer la Media Luna Roja y la Cruz Roja, pueden hacer proyectos juntos. No son temas ni políticos, ni religiosos, ni militares, pero es un tema, y entonces dejamos de ser el enemigo, somos enemigos en algunas cosas y aliados en otros. Reducimos la tensión y podemos hablar. Esto me parece fundamental en el mundo civil. Y en el mundo religioso, y con esto pasamos digamos, a las preguntas, en el mundo religioso pasa lo mismo. Es decir, ¿por qué a cristianos, ¿no?, nos puede afectar el hecho de no querer dialogar? Yo creo que el primer factor, en mi opinión, es que no conocemos nuestra fe lo suficiente como para explicarla sin que el otro, que está en las antípodas, se ofenda. Es decir, o no lo sabemos explicar, o si lo sabemos explicar, digamos, desde el punto de vista intelectual, no lo explicamos de una manera que fomenta la unidad. Entonces, aquí lo que tendríamos que preguntarnos es, yo cuando yo explico un tema controversial de la fe católica, que puede ser el principio de la vida o del final de la vida, ¿no?, cuando yo lo explico, yo no lo explico para ganar un debate, yo lo explico para que esa persona se acerque a la fe en Jesucristo. Si mi objetivo no es ganar el debate, sino que se acerque, que tenga curiosidad de saber más, la suavidad en la forma y la elección de los argumentos que el otro puede entender es mucho más importante que el ir muy deprisa, porque la gente no cambia deprisa. Y sobre todo, si estamos hablando de temas de fe, la gente no cambia por lo que decimos nosotros. La gente cambia porque Dios les toca el corazón. A veces ponemos mucha virulencia en la explicación pensando que todo depende de nosotros. Y no depende de nosotros, depende de Dios. Por lo tanto, somos una ocasión para que Dios intervenga, pero no somos la causa del cambio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, vuelvo, número 1, tenemos que aprender, tenemos que conocer nuestra fe y no la conocemos hasta que sepamos explicarla.
de manera que no hiera, que nadie se sienta herido. Y esto es un aprendizaje que es exigente para todos, para todos. Y segunda cosa, necesitamos conocer muy bien la cultura actual para poder explicarla de acuerdo con los parámetros de la gente. La gente no es que no tenga principios, es que tiene unos principios y no hemos llegado a ellos. Con esto termino. Por ejemplo, ahora se está discutiendo en Francia a raíz de un informe que ha revelado muchos casos de abusos a menores, ¿no? Desde el año 50 hasta, o sea, en los últimos 70 años. Y la primera reacción del ministro del Interior de Francia ha sido llamar al obispo responsable de este informe y a decirle que la Iglesia tiene que renunciar al secreto de confesión. Y claro, entonces de repente dice, bueno, ¿yo cómo explico por qué el secreto de confesión no es lo que piensa la gente? ¿No? Porque hay mucha gente que dice, el secreto de confesión hay gente que sabe que alguien es un pedófilo y no dice nada, no hace nada. Entonces, la Iglesia Católica en ese tema, que es un tema muy delicado, en ese tema no puede razonar no debe, o en mi opinión, no debe razonar desde la perspectiva de mi fe me dice que la confesión es esto, porque no nos entiende. Es como decir, yo puedo hacer algo malo porque mi religión me lo permite. Eso está mal planteado. Yo tengo que explicar, en primer lugar, que somos los primeros enemigos de la pedofilia y que la Iglesia, después de haber cometido muchos errores, es cierto que es responsable del 2 o el 3% de los casos y de todo el proceso de reforma que ha hecho la Iglesia. Y a continuación tiene que explicar por qué, de acuerdo con los principios democráticos, ese ámbito debe ser protegido. Con razonamientos que lo entiendan los no católicos, es decir, oiga, si usted quita el secreto de confesión, vamos a meter en la cárcel al primero que se acuse, porque el segundo ya no se vuelve a acusar. Y la confesión es fenomenal para los pedófilos porque el confesor les machaca diciendo, vaya usted ahora mismo a la policía y entréguese. Que eso no lo hace nadie. Es decir, tenemos que razonar siempre desde el punto de vista del otro. Y para eso necesitamos conocerlo. Y por eso, y con esto termino, el gran peligro que tenemos los católicos es encerrarnos en nosotros mismos y decir como, está cayendo un chaparrón, me encierro y ya saldré después cuando escampe. No, tenemos que salir, porque si no salimos, y que al principio lo haremos mal y luego lo haremos medianamente y luego lo haremos bien, después de habernos equivocado muchas veces, sino los cambios sociales, sin tener en cuenta los puntos de vista católicos, son culpa nuestra.